continuamos con los conversatorios en el marco del segundo Congreso de Innovación Docente, INDOC. En esta ocasión contamos con María Dolores Olivera Alfonso, profesora de Finanzas de la Universidad de Sevilla y que cuenta con una larga trayectoria en temas de gestión académica tanto en su universidad como en otras universidades. Buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes, Víctor. Encantada de saludarte. Bien, María Dolores, si no te importa, me gustaría que fueras tú la que brevemente te presentaras para que compartieras con los usuarios de este congreso cuál ha sido tu trayectoria y tu especialidad. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti y a la organización la invitación a participar en este congreso que ya lo conozco porque participé también en el primero. Me parece una iniciativa muy interesante. Yo soy profesora de finanzas de la Universidad de Sevilla, soy titular del área de finanzas desde hace ya bastante tiempo y además siempre he sido una persona muy implicada en la docencia porque soy vocacional, es decir, a mí me gusta muchísimo el aula y me gusta mucho la docencia. Además, también desde mi perspectiva y mi experiencia en puestos de gestión, concretamente yo he sido vicerrectora de ordenación académica en la Universidad Internacional de Andalucía. Durante ese periodo, donde tenía que gestionar importantes programas académicos de posgrado, siempre desde la gestión pues dábamos mucha prioridad a la docencia, sobre todo evidentemente a la innovación docente, que es el marco donde este congreso se sitúa. Para mí la innovación docente siempre ha sido muy, muy importante. De hecho, yo siempre he estado implicada en cursos de innovación docente desde la perspectiva de recibirlos, que siempre he considerado que yo puedo aportar, y lo he hecho, pero también aportarme otros en técnicas de didáctica, de mejorar la didáctica de la asignatura, de introducir herramientas nuevas, siempre con la intención de que el alumno mejore su aprendizaje, mejore su performance, porque considero que una materia no es un conjunto de conocimientos. A los conocimientos el alumno los olvida, pero su experiencia no. Entonces, la experiencia docente parte mucho de esa intervención del profesor en el aula y del manejo de herramientas que motiven al alumno y que motiven al profesor, porque muchas veces hablamos de la motivación del alumno, pero no hablamos de la motivación del profesor. O sea, un profesor no motivado es un profesor que puede aportar muy poco en el aula a su conjunto de alumnos. Si quiere, pasamos a que hable de lo que nos trae aquí, que es el proyecto de innovación docente en el que me encuentro ahora mismo inmersa, o bien, si quieres otro tipo de hacer otro tipo de pregunta, pues yo estoy abierta a lo que me indiques. Vale, sí, precisamente esa era la idea, María Dolores. La idea es que, teniendo en cuenta tu perfil de tu trayectoria y tu experiencia docente y además tu perfil en el ámbito de las finanzas, en este congreso han participado otros expertos y expertas en el ámbito del derecho, de la antropología, pero sí que me gustaría mucho conocer tu experiencia sobre la base del proyecto que has presentado, que estás liderando y que estás ejecutando en la Universidad de Sevilla en el ámbito concretamente de la finanza, de la economía, de tu sector. Entonces, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste y cuáles son los resultados si lo estáis consiguiendo ya? Sí, bueno, te cuento. El proyecto en el que actualmente yo me encuentro implicada es un proyecto de innovación docente que se encuentra dentro del plan propio de la Universidad de Sevilla y concretamente este proyecto de innovación docente se está llevando a cabo desde el curso 19-20. Estamos ya en el tercer curso, o sea, digamos que estaríamos dentro del tercer plan propio de la Universidad de Sevilla y el proyecto docente tiene un hilo o conductor o un eje conductor, que es lo que llamamos nosotros intervenciones NAT en la docencia universitaria. NAT es un término inglés, es un verbo inglés que significa empujar, pero deletreo N-U-D-G-E. NAT significa
empujar. Ahora voy a especificar un poquito más en qué consiste este proyecto, pero se enmarca este proyecto NAT, de intervención NAT, se enmarca dentro de lo que podríamos denominar intervenciones conductuales en el aula. Hay digamos, un área genérica, ¿no?, en el que podríamos enmarcar este tipo de proyectos, que son las llamadas intervenciones en el aula. Cuando hablamos de intervenciones en el aula, estamos hablando del manejo conductual en el aula. O sea, el manejo conductual en el aula requiere, en primer lugar, comprender que los alumnos y las alumnas que no reconocen de manera instintiva lo que se espera de ellos, sino que requiere que se les enseñe y que se les proporcione una retroalimentación positiva y constructiva hasta que esa conducta se convierte en una práctica automática, o sea, una rutina diaria dentro del aula. Entonces, a partir de esto, de esta idea general, lo que hay que hacer es establecer una planificación que tiene que ser muy cuidadosa, una planificación que permita utilizar estrategias adecuadas y escoger recompensas que permitan aumentar la conducta positiva del alumno y disminuir la conducta negativa, o lo que llamamos la conducta problema. Entonces, este manejo conductual en el aula es una tarea que evidentemente no es fácil porque requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucha dedicación para que lo puedas implementar de manera eficaz. Es decir, no es una tarea que se improvisa, es una tarea que hay que planificarla y que hay que tener claro cuáles pueden ser los resultados esperados. Y ahí el docente, evidentemente, tiene un rol fundamental porque es el que va a tener que apoyar a sus estudiantes. Intervenciones conductuales en el aula hay muchísimas. Es decir, nosotros pues, podríamos hablar de muchísimas estrategias de este tipo. Expectativas de conducta, señales de alerta, sistemas de refuerzo positivo, análisis funcional del comportamiento, es decir, aquí hay todo un abanico de estrategias. Lo nuestro es un proyecto muy concreto que se llama, y vuelvo a repetir, Intervenciones NAT en la docencia universitaria. ¿De dónde procede este tipo de intervenciones? Bien, pues esto procede de una teoría que es, lo llaman la teoría NAT, que es una teoría que idean, que implantan dos autores americanos, que son dos profesores universitarios americanos, uno es Richard Thaler y otro es Cass Sunstein. Richard Thaler es un economista que es Premio Nobel de Economía del año 2017, es profesor de la Universidad de Chicago y es conocido por sus teorías sobre las finanzas conductuales. Este es un profesor de finanzas y concretamente sus mayores aportaciones están en las finanzas conductuales. Y Cass Sunstein, este es abogado, es profesor de la Universidad de Harvard y también está especializado, aparte en temas de derecho, en economía conductual. Entonces, es muy interesante porque ellos elaboran una teoría, que es la teoría NAT, y de hecho tienen un libro que ha sido también traducido al castellano. Sunstein fue asesor de la etapa Obama y es un reconocido abogado en Estados Unidos que milita en el bando de los economistas que defiende, curioso, que él defiende que las personas cometemos errores, algo que es evidente, que nos dejamos llevar por la tentación, por el exceso de optimismo, por la pereza, por el desconocimiento. Él dice, nadie es perfecto. Entonces él plantea y dice lo siguiente, hace una pregunta, dice, ¿no sería nuestra vida un poco mejor si un pequeño empujón nos facilitara tomar decisiones? De ahí viene la teoría NAT. Ese pequeño empujón va a facilitar la toma de decisiones. Empujoncito, en inglés, que bueno, que el término más correcto pues sería poke, pero que aquí se utiliza el verbo que es nudge o nudging, ¿no? Este incluso es el título de un bestseller que se convirtió en un bestseller en Estados Unidos, que lo escribe Sunstein con Thaler, y él es muy curioso porque dice, él forma parte de lo que él llama una alianza de rebeldes. Él es curioso porque dice, yo me pido ser Han Solo. Han Solo, la guerra de la galaxia, y dice, una alianza de rebeldes contra el imperio ideológico que sostiene que las personas son racionales y que lo único que hay que hacer es darle libertad y gran variedad para escoger. O sea, él no piensa así. Dice, no, mire, las personas no somos racionales, las personas no somos perfectas,
no podemos darle a las personas esa libertad total para escoger, porque al final la persona se pierde. Eso nos pasa mucho con nuestros alumnos, cuando le damos todo ese abanico de posibilidades para que ellos elijan. Entonces, es ahí donde nace nuestra idea de crear este proyecto de innovación docente al que llamamos intervenciones NAT en la docencia universitaria. Entonces, ahora, si quieres, te explico un poquito qué es NAT y qué no es NAT, para que se entienda, ¿vale? Te explico un poco, mira. Vamos a ver qué es NAT. Por ejemplo, las prohibiciones no son NAT, ni las leyes, ni las reglas, ni los mandatos. Eso no es NAT. Por ejemplo, yo te digo, poner la comida saludable, como la fruta, ¿no?, a la altura de la vista en el cajero de un supermercado para motivar a los clientes a que consuman más fruta, eso es NAT. Ajá. Sin embargo, prohibir la comida basura no es NAT. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, vamos a irnos al ámbito de la educación. Recordar las fechas de entrega de los trabajos, los horarios de tutoría, esos son NAT. Sin embargo, obligar a ir a clase, a entregar un trabajo, a asistir a una tutoría, eso no es NAT. Entiendo, entendemos, ya, entiendo. Puntuar extra por tomar este tipo de decisiones tampoco es un NAT. Ya. Es una cosa muy simple, pero es una forma diferente de lo que nosotros a veces nos planteamos la docencia. Muy bien. ¿Y esto lo estáis aplicando con tu proyecto ahora mismo en la universidad? Exactamente. Nosotros montamos este proyecto en el año, la primera convocatoria a la que acudimos fue junio de 2018 y lo pusimos en marcha en el curso 19-20. Ajá. Cada curso ha tenido una orientación distinta en función de los resultados que íbamos obteniendo y, bueno, y puedo pasar a comentar pues algunas cosas, ¿no? Sí, claro, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los resultados que estáis teniendo? Pues mira, te cuento algunos temas para que veas. Por ejemplo, en el que nos encontramos actualmente, que es el del curso 21-22, la idea era utilizar estas intervenciones NAT en la docencia universitaria, pero ahora aplicado a los modelos virtuales, híbridos y presenciales, viendo en estos modelos nuevos en el que nos estamos moviendo, qué tipo de intervenciones eran las que podríamos realizar. En ediciones anteriores, pues, por ejemplo, en la edición del 2019, pues la edición del 2019, nosotros simplemente hablábamos de aplicación de NAT en la enseñanza. Y aquí, concretamente, lo que desarrollamos fueron un total de, digamos que el proyecto se desarrolló en 8 grupos. En 8 grupos, que significaba 8 asignaturas distintas. O sea, el proyecto se desarrolla en 8 asignaturas distintas y en cada una de esas asignaturas se establecía un NAT concreto, un tipo de NAT concreto. Por ejemplo, en introducción todas eran asignaturas de finanzas. O sea, ¿por qué? Porque todos somos profesores casi todos, menos un profesor que forma parte del grupo que es de la asignatura de dirección de operaciones, porque nosotros, la idea era aplicar esto a la finanza, pero si aparecía algún profesor que tuviera interés y en nuestro departamento, como conviven las finanzas con también lo que es la dirección de operaciones, pues tenemos en el grupo una persona también de dirección de operaciones. Pero el grueso, el 90%, son, aplicaciones al mundo de la finanza, a las asignaturas de finanzas. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, en introducción a la finanza, concretamente en este proyecto, se trabajó una NAT que eran los recordatorios. Ajá. ¿De qué es un recordatorio? Te voy a poner un ejemplo de lo que sería un recordatorio. Un recordatorio es un texto que se le manda a todos los alumnos. Vuelvo un poquito atrás, porque para hacer este proyecto nosotros tenemos que seleccionar lo que sería un grupo de intervención, donde vamos a realizar esa intervención, donde vamos a realizar ese experimento, y un grupo de control donde no vamos a realizar el experimento. Ajá. Para ver las diferencias que se establecen entre los dos grupos. Entonces, por ejemplo, yo cojo el grupo de intervención y hago esta intervención tipo recordatorio y mando un texto que dice lo siguiente. Me alerta un texto, que esto es lo que recibe el alumno. Estimado alumno, dado que ayer finalizamos el primer bloque de la asignatura, simplemente aprovecho la ocasión para recordarte que en 10 días, el sábado 24 de noviembre, tendrás abierto en el campo virtual la que sería la primera prueba parcial de la asignatura. Estará disponible hasta la noche del domingo, por lo que podrías hacerla en el momento que más os convenga.
Os recomiendo que además de los apuntes tengáis por delante folios en blanco, bolígrafos, formulario y calculadora. Igualmente os recuerdo que tendréis hasta ese momento para realizar las 4 mini pruebas de los 4 primeros temas. A partir de entonces te cerrarás su cuestionario y no podéis hacerlo. Os remarco que es sumamente importante que intentéis acumular toda la puntuación posible a través de las actividades que hay en el campo virtual. La puntuación máxima que podéis alcanzar en las distintas actividades del campo es de 2 puntos. No desaprovechéis la oportunidad, mucho ánimo. Entonces, es un mensaje que va más allá de lo que tú puedas poner en un proyecto docente. Ajá. O sea, el alumno lo recibe como algo más personal, va dirigido a él. Hacemos este tipo de intervención en el grupo de intervención y en el grupo de control no lo hacemos para ver cuál es la diferencia de resultados. Ajá. Interesante, interesante. ¿Vale? Hay muchos tipos, es decir, porque se pueden hacer muchos tipos de recordatorio, ¿no? O sea, se pueden establecer muchísimos. Después, una vez que depende del tipo de intervención que se haga, pues lo que se hace es que se le pasa al alumno una serie de cuestiones. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queremos, lo que pretendemos es, o sea, ¿cuál es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto es evaluar exclusivamente cuál es la adherencia del alumno a la asignatura y el desempeño en la asignatura. O sea, si mejora la adherencia a la asignatura y mejora el desempeño. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ajá. Este tipo de intervenciones mejora la adherencia y mejora el desempeño. Entonces, nosotros ahora tenemos que evaluar si realmente esto ha surtido efecto o no. Si este tipo de intervenciones ha mejorado la adherencia o simplemente no hay diferencia entre el grupo de control y el grupo de intervención. Entonces, se le pasa a los dos grupos el mismo cuestionario. Nosotros realizamos un cuestionario utilizando una herramienta que es Sócrates, que es fácil, ¿no? Sí. Lo rellena el alumno. El cuestionario no tiene que ser complicado, ¿vale? Ni que no le suponga al alumno ni a muchísimo tiempo dedicarle a contestar y que además el alumno pueda contestar fácilmente. Entonces, nosotros hacemos el siguiente tipo de preguntas, ¿vale? Primero, para evaluar el interés por la asignatura, que es la adherencia a la asignatura, ¿no? Por ejemplo, ¿te parece útil este tipo de ejercicio? Se le plantea, primero se le hace, porque este cuestionario se hace primero con una intervención previa, ¿no? Ajá. Entonces, el 92% de los alumnos dijeron que sí. Personalmente considero que mi preparación para la prueba del primer bloque ha sido, pues ahí te contesta cuál es, cómo ha sido su preparación para la primera prueba. Desde mi punto de vista, la prueba del primer bloque realizada este fin de semana pasado me ha resultado fácil, difícil, ¿vale? Entonces, este tipo de preguntas se le pasa a los dos alumnos. Y además se le pasan otras preguntas al grupo de intervención. Entonces se le pasa a los dos. Y ahora otras preguntas solo al grupo de intervención. Por ejemplo, puesto que también es importante saber que tienes a tu disponibilidad el profesor fuera del aula, ¿podrías indicar cuál de las siguientes opciones correctas en relación al horario de tutoría? Entonces, el 81% contestaron que era correcta. El correo del profesor, el correo electrónico del profesor es y se le pregunta. Entonces, este tipo de cuestiones, que evidentemente esto requiere primero un diseño, nos va a permitir ver si realmente nuestra intervención ha mejorado o no ha mejorado la adherencia del alumno a la asignatura y el desempeño. Esta y otras cuestiones. Bueno, algunas veces los resultados no son como se podría esperar. Si tú dices, bueno, pues si realmente esto es una técnica que puede mejorar la adherencia del alumno a la asignatura y puede mejorar su desempeño, luego te puede llevar a que eso no ocurra. Por ejemplo, o sea, algunos resultados, te comento algunos resultados. En relación a los niveles de satisfacción con la asignatura, lo que podríamos llamar adherencia a la asignatura, ¿no? Ajá. En términos, si tú te vas a la encuesta que hacen todos los años, tú ves que normalmente en nuestra asignatura, el nivel de satisfacción con la asignatura, el profesor y el grado están por encima de 3 puntos sobre 5. Y la nota de estudiante, bueno, normalmente está en 3 puntos sobre 5, que bueno, tampoco que sea muy alta. Sin embargo, nosotros no observamos, cuando nosotros hacemos este tipo de intervención y luego en los cuestionarios para medir esa intervención, no observamos que existan diferencias significativas entre la opinión que tenían los alumnos, ¿vale? Ajá. Y aparece en esas encuestas, con la que surge después de aplicar
nat. Es decir, que al grupo tú no observas que haya diferencia. En algunos casos, por ejemplo, en este tipo de intervención. En otras, pues a lo mejor se observa algunas diferencias. Es decir, esto es, vamos elaborando diferentes intervenciones en las que algunas vemos que dan resultados y otras que vemos que no dan resultados. Que da igual que las haga. Pues interesante, porque así también se pueden sacar conclusiones sobre en qué papel esos apoyos están dando resultados también en función del perfil del alumno y de la materia, ¿no? Así que, claro, porque a lo mejor estamos perdiendo el tiempo haciendo determinado tipo de intervenciones. Que no son tan útiles en la práctica. No. Sobre la base Por ejemplo, este tipo de intervenciones, el tipo recordatorio, no nos ha dado resultados positivos. Bueno, con lo cual saberlo que no hace falta insistir en eso. Claro. Sin embargo, hay otro tipo de intervención que sí ha dado resultados positivos, que es el tema de la fijación de objetivos. Esa es una intervención que hemos llamado fijación de objetivos. Ajá. Esto se aplicó a otra asignatura, porque lo que hacemos es, para tener muchas intervenciones distintas, lo que hacemos es aplicar diferentes intervenciones a diferentes grupos. Entonces, esta, por ejemplo, si la llamamos fijación de objetivos. Entonces, lo que hacemos es que el primer día de clase, el día de la presentación de la asignatura, que sabes tú que pues se expone más o menos en qué va a consistir la asignatura, cómo se va a desarrollar, lo que hace el profesor es una propuesta en la que simplemente dice ¿cuáles son los objetivos que se establecen para esta asignatura? Pregunta al alumno que cuáles son los objetivos que ellos esperan de la asignatura. Entonces, pues mira, un objetivo puede ser superar el examen parcial tipo T, aprobar la asignatura con buena nota, trabajar de manera continuada la asignatura, dedicar al menos un día a la semana a trabajar la asignatura, no saturación de contenidos en clase, ritmo de clase adecuado a la comprensión de los conceptos. Entonces, una vez que se llega, digamos que en esta primera clase de presentación, a estos objetivos por consenso, si más o menos lo que la gente espera, ¿no? Se va recordando y se publica en el espacio virtual de trabajo del grupo. De manera que cada vez que el alumno entra en la plataforma, los ve. Ajá. ¿Cuáles son los objetivos que se han establecido este año? Pues mira, este año vamos a establecer los siguientes objetivos. Superar el examen tipo test, que es el primer examen parcial que se hace. Practicar en clase con especial atención a la redacción de las preguntas. Aprobar la asignatura con buena nota, preferiblemente con una buena comprensión de la materia. Trabajar de manera continuada la asignatura, dedicar al menos un día a la semana a trabajar la asignatura. No saturar los contenidos de clase. Es decir, esto que hemos llegado a esta especie como de brainstorming y de consenso con todos los alumnos, se publica y se mantiene durante todo el curso. Y se ve al final, después se hace en un grupo, en el otro que es el de control no se hace. Y se ve la diferencia, obviamente. Se ve la diferencia, ¿vale? Entonces, al final, por ejemplo, en este caso, sí que se observaba diferencias significativas entre los dos grupos. Sí se observaron ahí. Que el grado de satisfacción con la asignatura y el logro de los objetivos marcados era mejor en el grupo de intervención. Interesante. En este caso, sí. Pues la verdad es que me parece interesante porque puede servir de modelo para otros compañeros y compañeras que trabajan en la jurídica y completamente en materias como las afines a las tuyas. Pues Mariló, llegamos ya a la finalización del conversatorio. Yo te quería agradecer pues, tu tiempo, la intervención y sobre todo que hayas compartido con nosotros esta experiencia del proyecto de innovación, que no es algo futurible, sino que es algo que estás practicando y que es algo tangible. Y nada, y emplazamos a todos también los que siguen con este congreso que puedan tomar estos modelos y que, bueno, ahí tienen referencia a la profesora María Dolores Oliver para que vean cómo se puede, no forzar, sino incentivar, estimular, apoyar realmente pues ese estímulo también de los estudiantes en la consecución de los objetivos y competencias. Bien, Mariló, muchas gracias. Te quedamos emplazados a que continúes con nosotros si quieres en el congreso y veremos los resultados también publicados de las comunicaciones, que hemos recibido varias en el simposio que tú, un número muy nutrido en el simposio que tú coordinas. Y en la medida de lo posible veremos publicadas en la editorial Dickinson estas comunicaciones. Muchas gracias, Mariló. Muchas gracias a ti, Víctor, y
y espero que el Congreso, como no es de otra manera, pues tenga el éxito que ya tuvo el año pasado y que este año, pues evidentemente, será mayor. Yo, si me lo permite, solamente quiero hacer una puntualización, y es que en este proyecto yo no estoy sola, es decir, que yo formo parte de un grupo de profesores, que ya lo he dicho, vamos, que además no, la idea no parte de mí, la idea parte de una profesora que es María Victoria Avilés, pero que bueno, que al final yo creo en los equipos y creo que este tipo de proyectos no se puede llevar en solitario, hay que contar con un grupo nutrido de profesores para que tenga éxito. Totalmente, la unión hace la fuerza, está claro. Bien, María Dolores, muchas gracias y, bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti.